sesión anterior, que eran los indicadores de resultados logísticos, que era como el que medía qué tanta gestión y qué tanto se estaban cumpliendo los objetivos, que es un proceso supremamente importante en cada una de las actividades administrativas y operativas. O sea, tener un indicador establecido hace parte, digamos que de la mayor estrategia o de la mejor estrategia que puede adoptar una organización. Porque si el indicador me dice cómo estoy con respecto a donde quiero llegar. Si yo no me mido, entonces ustedes, por ejemplo, van a ver, no sé, los atletas, ¿sí? Los ciclistas, entendidos también como atletas, los, no sé, hasta en el automovilismo, dan una vuelta y se van midiendo. ¿Cuál es mi récord? ¿En qué estoy, en qué estado estoy con relación a lo donde quiero llegar? Esos son indicadores, ¿sí? Entonces ustedes ven en el ciclismo también, entonces hacen tramos determinados, hacen pendientes, y cada uno se va midiendo con una relación a un objetivo. Y entonces, ¿cómo estoy? ¿Dónde tengo que mejorar? ¿Dónde de pronto estoy teniendo mejores resultados? Y a nivel organizacional es exactamente igual. Tenemos que medirnos constantemente, conocer los resultados y compararlos con relación a donde quiero llegar. Me falta mucho, me falta poco, qué tengo que mejorar, cuáles son las acciones correctivas. Y eso se hace y se logra a través de lo que son el establecimiento de indicadores. Indicadores de acuerdo a la necesidad, lo decíamos. Entonces, ya para ir complementando nuestro curso, sin que esta sea la última clase, pero sí ya ir cerrando esa logística integral, vamos a ver hoy el transporte multimodal. Vamos a ver qué es el transporte multimodal, características, tipos de transporte, ventajas de la logística de lo que es el transporte multimodal. En esa logística vamos a ver en qué consiste el transporte multimodal. No podemos hablar de logística sin hablar de transporte, como no podemos hablar de logística sin hablar de abastecimiento, de inventarios, de almacenaje. Tampoco lo podríamos hacer sin mencionar los temas de transporte. Por multimodal, entonces, como su nombre lo dice, son diferentes modos. Podemos entender entonces que involucra distintas formas o modos de transporte. Conoceremos más sobre este tipo de logística y los beneficios, entre otros. ¿Pero qué es el transporte multimodal? Sí, ya entendimos que son diferentes modos. El transporte multimodal es el uso de distintos medios de transporte para llevar a cabo el envío de materiales, insumos o productos de forma rápida y eficaz. Es decir, que ya cuando estamos hablando de un transporte multimodal, lo hacemos precisamente con el ánimo de poder ser competitivos. Ya estamos diciendo, utilizo diferentes medios de transporte para poder llevar todas esas mercancías, todos esos materiales, insumos, de una forma rápida y eficaz. Y quizás ahí faltó agregarle algo que también va añadido a ese valor del transporte multimodal, que es para reducir costos, que hablaremos más adelante. La logística del transporte multimodal consistirá en todos aquellos procesos que deben gestionarse para asegurarnos de que la mercancía o la mercadería llega del punto de partida hasta el punto de entrega de una forma eficiente. Esa palabra es supremamente, si ustedes han visto lo que es eficiencia, hablamos desde el primer día, ya estamos en la penúltima clase del curso y seguimos hablando de eficiencia. Y en el transporte multimodal sí que se necesita ser eficiente, o en el transporte. Y para eso nos valemos de diferentes medios de transporte. ¿Qué es un servicio entonces de transporte multimodal? Es un tipo de transporte combinado en el que intervienen al menos dos medios de transporte diferentes. El hecho de que intervengan dos medios de transporte, ya estamos hablando de un transporte multimodal. Mediante un único contrato en las partes, cuando se utilizan, digamos que operadores logísticos de pronto de transporte, entonces hace parte de un mismo contrato de pronto esa combinación de transportes. El operador se encarga, el operador logístico, de articular los diversos medios de transporte para realizar una entrega puerta a puerta. Y vamos a imaginar lo que vemos aquí en pantalla, vamos a imaginarlo en todo su esplendor, lo que sería un transporte multimodal. Vamos a asumir que desde Miami sale un buque marítimo
o un buque, perdón, por transporte marítimo hacia Barranquilla con un determinado producto. Ese transporte marítimo, obviamente que se hace a través de mar, en uno de los diferentes medios como es el buque. Llega a Barranquilla y decimos, de Barranquilla sigue por agua, pero a través de barcaza, y ya sale el mar y de pronto utiliza ríos para poderlo transportar, y eso lo conocemos como transporte fluvial. No podríamos decir que es un transporte fluvial en el mar, o no podríamos decir que es marítimo por el río. Entonces es un transporte fluvial, otro tipo de transporte, pese a que estoy utilizando, entre comillas, el mismo medio de transporte que sería por agua. Ahí en Puerto Berrío sale un tren, y ese es conocido como el transporte ferroviario. Y ese tren vamos a asumir en el ejemplo que llega a Medellín con ese producto que llegó desde Miami. De una vez llegó a Medellín, hay un transporte terrestre para entregarlo desde Medellín. Vamos a asumir que lo vamos a entregar en Bogotá. Entonces, acabamos de utilizar transporte marítimo 1, fluvial 2, ferroviario 3 y transporte terrestre. 4 tipos de transporte. ¿Es un transporte multimodal? Sí. Y eso que nos faltaría de pronto, transporte aéreo. Pero ¿por qué no lo hicimos aéreo? ¿Por qué no están en el ejemplo? Porque de pronto hace parte de la estrategia de entregar por estos medios para reducir algún tipo de costo que ya vamos a ver más adelante. Pero todavía se utilizan trenes, sí hace parte de las posibilidades que tenemos y podríamos utilizarlo, sobre todo en temas donde el transporte por terrestre a veces se dificulta. Entonces por vía ferroviaria es supremamente competitivo. Entonces tenemos ahí diferentes tipos de transporte. Eso es un transporte multimodal. Características del transporte multimodal: emplear más de un tipo de transporte para el traslado de mercancías. El transporte multimodal debe darse tanto a nivel nacional como internacional. Y más que ese transporte multimodal no va si traspasa o trasciende fronteras. El transporte multimodal se da precisamente es en función de qué medio de transporte voy a utilizar. No solo se combinan transportes de distintos tipos, como terrestres, marítimos o aéreos, sino que en un mismo tipo de transporte se puede combinar de diferentes transportes. ¿Qué quiere decir? Y me voy a volver con el permiso de ustedes un momentico. Decíamos, desde Puerto Berrío sale un tren. ¿Por dónde va el tren? Por tierra. Después hay un transporte en camión. ¿Por dónde va el camión? Por tierra. Los dos son transportes terrestres, pero son diferentes tipos de transporte, por lo tanto, podríamos hablar de un transporte multimodal. El transporte de mercancías puede realizarse utilizando un solo contrato por ruta. Transporte marítimo. El transporte multimodal por transporte marítimo consiste en hacer uso tanto de mini buques de carga para recibir mercancías en puertos pequeños, como de buques de gran envergadura para trasladar las mercancías en viajes intercontinentales. Eso es el transporte marítimo. Casi siempre se trabaja a través de buques o mini buques que que están diseñados para transportar grandes volúmenes de carga. Viene el transporte terrestre. Suele involucrar tanto el transporte por carretera como por ferrocarril, es decir, por todos los vehículos de carretera como el transporte ferroviario. Existen múltiples países donde el transporte por ferrocarril de materiales como recursos mineros suele ser más barato y más eficiente que el transporte por carretera. Debido a esto, suele usarse el transporte en ferrocarril hasta cierto punto y luego es complementado con el transporte por carreteras. Uno dice, todavía estamos en la nueva era, quizás hablando ya de la logística 4.0, digitalización de los procesos, y seguimos utilizando el ferrocarril como un medio de transporte o el tren. Sí, se sigue utilizando en algunos países y hace parte de la competitividad misma por la economía que puede representar. Transporte aéreo, sin duda, es la opción más rápida, pero también es la más costosa. Su principal ventaja es la disponibilidad y su rápido tránsito de las entregas, pues puedes enviar mercancía a cualquier parte del mundo hasta en un solo día, dependiendo
obviamente que el tipo de producto, el tipo de al país donde vas a llegar, pero sabemos que el transporte aéreo es el transporte más rápido. Ahora, es el más rápido, pero es el más costoso. Y ahí sí aplicaría el ejemplo, quizás, que algún compañero colocaba. Y es, la decisión la podemos tomar en conjunto con el cliente, decirle, oiga, necesitamos traer, no sé, voy a asumir que es una parte de refacción, una parte para mantenimiento de un equipo, y decimos, no, es que la casa matriz está en Alemania. Traerlo por transporte marítimo combinado con transporte terrestre nos puede llevar, vamos a asumir en buena hora, nos puede llevar mes y medio. Pero si usted lo está requiriendo porque tiene un equipo detenido y tiene por lo tanto una producción importante quizás que no fluye por esa parada del equipo, pues vamos a traerlo en 3 días, bueno, en 5 días. Mientras hay todo el proceso de embarque y todo el proceso, vamos a asumir que en 5 días está acá. Pero si lo traemos por marítimo nos cuesta $300 y traerlo nos cuesta 500, vamos a asumir que se hace por avión. Tú tomas la decisión dependiendo de la prontitud que necesitas, porque no podemos ser mayormente o mayor ágiles, ¿sí? Si lo hacemos por mar. No, pero tráigalo por mar, pero más rápido. No, ya son tiempos establecidos. Lo que sí puedo ofrecerte es traerlo en menor tiempo, pero por transporte aéreo, ya lo dijimos, es el más rápido, pero también se constituye en el más costoso. Ventajas de la logística en el transporte multimodal. Se reducen los plazos de transporte, obviamente que esto es posible, ya que se elige la combinación de transporte más rápida. Se reducen los costos de transporte. Esto debido a que se emplea la combinación de transporte más económica para la mercadería en cuestión. Se reducen los tiempos de carga y descarga, porque las tareas de carga y descarga toman menos tiempo, ya que las mercancías se agrupan en unidades de carga multimodal. O sea, es decir, que a medida que vamos a utilizar un transporte multimodal, deberíamos establecer una carga que nos facilite la posibilidad de hacer esos transbordos de carga de una manera rápida, de una manera ágil, porque ya sabemos cuál es la combinación de transporte que vamos a utilizar. Disminuye la tasa de robos y daños. Una de las grandes ventajas del transporte multimodal es que las primas de seguro son mucho menores. Esto le brinda competitividad a los exportadores. Simplificación de documentos requeridos. Estábamos hablando de la posibilidad de que un solo contrato pudiera llegar a combinar diferentes tipos de transporte. Y esa combinación hace que obviamente al haber un solo contrato podamos llegar a simplificar la documentación, así utilicen, digamos, medio marítimo y en combinación con, no sé, transporte fluvial, que también es muy utilizado, y terminando con el transporte terrestre. Un solo contrato, van a haber 3 tipos, sí, 3 tipos de transporte. Por eso lo llamamos transporte multimodal. Puede simplificarse por esa manera, pero también tiene sus desventajas. Uno, mayores requerimientos de seguridad. Al emplear distintos tipos de transporte es más probable que diversas autoridades de terminales, puertos o rutas puedan realizar inspecciones de mercancía. Vamos a asumir que vamos a traer ese equipo de mantenimiento que les decía desde Alemania, por mar, viene después por transporte fluvial, viene por transporte terrestre hasta que me llegue a Bogotá, desde cualquier capital de Alemania. Pero, ¿cuántos transportes utilizamos? 3. ¿Cuántos controles pueden haber? 3 por lo menos o más. Diferente a que si decimos parte un avión desde Alemania y lo entrega en Bogotá directamente en el aeropuerto y podamos retirarlo. Ahí reduce la probabilidad de esos requerimientos que se van a tener por las autoridades. Limitaciones legales. Es posible que existan limitaciones legales y operativas debido a normas internacionales de transporte. Algún tipo de transporte en especial o algo de eso. ¿Cuáles son los actores que deberían intervenir? O sea, las
organizaciones o personas que intervienen en un transporte multimodal. Uno, el cargador, es decir, persona o compañía que confía a un tercero o a terceros el cuidado de las mercancías con tal de ser entregadas al destinatario. El mandante, persona física o jurídica que confía en un tercero la realización de ciertas actuaciones. El destinatario, persona encargada de recoger las mercancías o quien las recibe. Transportista, el responsable del movimiento de las mercancías directamente o a través de una tercera parte también. Y el subcontratista es esa tercera parte que el transportista ha encargado en la ejecución del transporte, casi siempre lo llamamos operadores logísticos, y completamente o solo una parte del mismo. A veces hay unos contratos parciales o unos contratos totales de acuerdo a la necesidad. ¿Cuál sería entonces en esos autores un diagrama de responsabilidades en el transporte multimodal de la logística? Uno, el dueño de la carga o expedidor es hasta ahí está su primera responsabilidad y a partir de él inicia la responsabilidad de terceros. ¿Y por qué siempre hablamos de terceros? Porque difícilmente tenemos empresas que tengan, por ejemplo, buques de carga. Siempre se vale de un tercero como un operador logístico porque de pronto su competitividad no es transportar. Vamos a asumir que es competente o competitiva la empresa en producir o en comercializar, más no en el transporte. Entonces casi siempre se valen de transporte multimodal, de operadores de transporte multimodal. Y ahí viene, dependiendo cuál sea la responsabilidad, si hay transporte terrestre, fluvial, marítimo, aéreo, férreo, perdón, aéreo, y todos los servicios conexos a estos diferentes modos de transporte, y obviamente la documentación necesaria para poder en cada una de esas requerimientos que veíamos hace un momento, de las entidades, digamos, las entidades estatales, las entidades dadas para esos tipos de controles, pues obviamente que hace parte de la responsabilidad también la documentación. En ese diagrama de responsabilidades decimos que hay una responsabilidad en la coordinación de la operación de transporte versus la responsabilidad sobre la carga. Y todo esto recae en últimas, pues quien tenga la custodia de la mercadería o de la mercancía. Y obviamente que si hacemos a través de un operador logístico, será a través de ese operador logístico que recae la responsabilidad de custodia, de transporte y entrega del producto indicado. Como siempre, es importante ir conociendo algunas unidades de medida, algunas herramientas, algunos equipos que son necesarios, bien sea como veíamos en el picking, en el packing, ahora en las unidades de transporte para ejecutar un transporte multimodal completo. Se llama caja móvil como un elemento a una unidad concebida para el transporte de mercancías adaptada de manera óptima en función de las dimensiones de los vehículos terrestres y equipada con los dispositivos necesarios para el transbordo entre modos. Es decir, para poder pasar de un buque de carga a un tractocamión, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una caja móvil que es muy similar a los contenedores. Se llama también contenedor a una caja, obviamente, que transporta mercancías, suficientemente resistente para su reutilización, habitualmente apilable y dotada de elementos para permitir la transferencia de modos. Es igual que la caja móvil, solo que esta tiene la posibilidad o está diseñada para una reutilización de los contenedores y están reglamentados, ¿no? Y en esa reglamentación, pues obviamente que depende del tipo de producto, depende qué transportes van a intervenir para que se adecue también de acuerdo a esos diferentes modos en que se va a utilizar el transporte. Se considera un elemento unificador y básico del transporte multimodal, dado que se utiliza en todos los tipos de modos. O sea, este contenedor es aplicable para el tractocamión, es aplicable para el minibuque, para el buque de carga, para los diferentes modos. Unidades de transporte, ya lo conocíamos en parte, lo que era el pallet o estiva.
que era una plataforma horizontal generalmente de madera que facilitaba el manejo de mercancía. Recuerdan que lo hablamos de ella en el picking, en el packing. Y hay unos que se van integrando, tanto medios como cada una de estas herramientas, de acuerdo a una infraestructura, ya no solo en elementos como tal, sino toda una estructura que es necesaria para que se dé el transporte logístico y especialmente el transporte multimodal. El primero que vamos a hablar es los centros de transporte. ¿Qué son? Un centro de transporte es una plataforma logística centrada en el transporte por carretera, cuenta con un área logística bien consolidada y un área de servicios completa, pues incluye servicios para personas, vehículos, centros administrativos, y es lo que conoceríamos, digamos que, o parte hay diferentes, pero como un terminal, una terminal de carga. Entonces, ahí hay desde, no sé, se me ocurre pensar restaurantes, oficinas, hay talleres de mecánica, en fin, donde hay servicios para cada uno de los actores que van interviniendo, tanto personas como los vehículos que puedan llegar a estar. Entonces, sirven de plataformas multimodales en la medida que también suelen contar con un paso férreo. Centros de carga son otras plataformas especializadas en el intercambio aire-tierra y el tratamiento de mercancías de carga aérea. Eso es un centro de carga aérea. El área multimodal sería conocido como la terminal de carga general, courier o integradores. Viene también integrada de una zona logística de segunda línea, que es un almacenamiento para transitorios, y una zona de servicios unitarios. Son prácticamente las tres áreas que componen el centro de carga aérea. Entonces, el área multimodal, obviamente que donde está esa integración o la transferencia de mercancías de carga aérea al transporte terrestre o transporte aéreo al terrestre. Y en viceversa, el transporte terrestre al aéreo. Ese es el área multimodal. Y decíamos, tiene una zona logística de segunda línea que es más para almacenamiento, pero son almacenamientos temporales, no almacenamientos de largos periodos de tiempo. Y zonas de servicio unitaria que también cuentan con este tipo de infraestructura. Zonas de actividades logísticas, o conocidas como SAL, son plataformas logísticas vinculadas a puertos que albergan actividades de segunda y tercera línea logística generalmente dedicadas a mercancías marítimas. Esas son las zonas logísticas y son muy similares a estas zonas conocidas como zonas francas. También son conocidas obviamente como zonas de actividad logística, la zona franca, la cual es una parte delimitada del territorio nacional en la cual las mercancías que en ellas se introducen se consideran fuera del territorio aduanero nacional con respecto a los derechos y tributos de importación y no están sometidas al control habitual de la aduana. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una zona franca, que el producto está, digamos que en el país, pero vamos a decir entre comillas, pero no está. ¿Por qué no está? Porque es un territorio, obviamente que delimitado, protegido, controlado, pero que no hace parte, entre comillas, del país, ¿sí? Por lo menos hablando de que no hace parte del país en cuanto a la aplicación de algunos tributos, de algunos impuestos, de algunos efectos aduaneros, no haría parte del país porque, o sea, es decir, no está todavía nacionalizado el producto. Y eso es una zona franca y es importante también dentro del transporte logístico entenderlo como esa infraestructura para lo que es la multimodalidad logística. Vienen depósitos francos muy similar al que era la zona franca en esas zonas de actividades logísticas, y es un local cerrado señalado dentro del territorio nacional y autorizado por el Estado, en el cual se considera que las mercancías no se encuentran tampoco en el territorio aduanero. O sea, no es como un depósito que no hace parte del país. Y uno dice, ¿y cómo así que no hace parte del país si está en territorio nacional? Sí está,
el producto. Puede que físicamente incluso esté dentro de ese depósito franco, dentro de esa zona franca, pero dentro de lo que es el territorio aduanero, para la aplicación de algunas eh, actividades relacionadas con impuestos y con la aduana, procesos de importación, de pronto se cuenta que no está todavía en territorio nacional. Depósitos aduaneros son locales destinados a almacenar mercancías solicitadas al régimen fiscal de depósito y que posteriormente serán destinadas a otros regímenes u operaciones aduaneras. En este depósito aduanero sí podríamos decir que sí está dentro de lo que es el territorio nacional aduanero. Existe otro dentro de esa infraestructura que conocemos como el puerto seco. Se conoce como puerto seco a una terminal multimodal situada en el interior de un país que dispone de un enlace directo con un puerto marítimo. Eso es un puerto seco. O sea, a pesar de que está, digamos que en un territorio que no necesariamente está en un puerto marítimo, tiene salida directa al puerto marítimo. Consta de un área multimodal donde obviamente que hay una integración o una transferencia de mercadería entre el ferrocarril y carretera como área funcional principal. Vamos a ver un video pequeño. Voy a tener mi video. Que resume en 3 minutos lo que sería un transporte multimodal. Vamos a ir entendiendo cómo es esa transferencia. Listo. Se nos fue nuestro buque. Y quería por lo menos
determinar a través de un pequeño video que encontré y me parece genial en cuanto a esa combinación de transportes, eh, sin, sin necesidad de hacer ninguna explicación del video, el autor sí nos deja en claro cuál es esa combinación y esa transferencia de mercancías para que hablemos de transporte multimodal. En cuanto a la evolución logística que se va dando en esa utilización de transporte multimodal y en esa competitividad, decimos que en esa evolución se ha dado de una manera tan dinámica y trascendente hasta convertirse en una disciplina de importancia central para toda empresa manufacturera, así como también para obviamente que las empresas comercializadoras, bien sea del orden local o internacional. Empresas que importen, empresas que exporten, e incluso ahí también entra el tema de ese transporte multimodal, el tema de la infraestructura logística, como veíamos de las zonas francas que son muy utilizadas y que tienen ese, digamos que algunos beneficios tributarios en esa entre comillas que decíamos que el producto está o no está, hace parte de unos convenios y unos beneficios tributarios para poder comercializar o producir un bien de una manera especial. Y la logística en ese comercio internacional y esa infraestructura y ese mismo transporte multimodal es supremamente, digamos que provechoso, ¿sí? Estratégicamente hablando, para poder ser competitivos en esa evolución logística. El origen del comercio internacional se da a través de esa necesidad que vinculaba a la actividad humana de producir, en virtud de la necesidad, obviamente, que obtener algunos bienes que satisfacieran su necesidad o poder ofertar algunos que iban a satisfacer necesidades de otras comunidades. Y es ahí donde nace el intercambio de objetos entre las poblaciones antiguas y por diferentes artículos que producían, practicando así esa negociación. Este concepto da origen a lo que era, uno, introducción de la moneda, rutas comerciales y el trueque. En las rutas, obviamente, que lo veíamos desde lo que era la logística y que esa logística, cómo va a una evolución para poder ser competitivos, que nacía de la misma necesidad industrial y de pronto de algunos aspectos militares. Y vemos que ya terminamos hablando de lo que era el comercio internacional. Este es un sistema que integra entonces funciones de producción, comercialización y distribución física para la gestión estratégica del abastecimiento, de los movimientos y de almacenamiento de inventario de insumos y productos terminados con el flujo de información requerida en una operación de comercio internacional. Y la logística en el comercio internacional es, en definitiva, una ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades que compone la cadena logística. Los eslabones básicos que van componiendo esa cadena logística son el aprovisionamiento de materias primas, el almacenaje y la manipulación y la distribución. Es decir, que a pesar de que estemos hablando de involucrar dos o más países, seguimos hablando de una logística básica, básica por lo menos en cuanto a sus operaciones, aprovisionamiento, almacenaje, manipulación y distribución. Por lo tanto, la red o la cadena logística de una empresa está formada por ¿qué? Proveedores, centros de producción, almacén o plataforma y clientes. Esa era la relación que veíamos en las primeras clases, cuando hablábamos de logística. Y el hecho de que hablemos logística, insisto, entre varios países o entre dos países por lo menos, no va a cambiar en que somos o somos actores como proveedores o como clientes. Y que eso conlleva algunas actividades, como hemos visto ya a lo largo del curso, incluso en la clase del día de hoy, involucrando algunos procesos logísticos, algunos medios de transporte o tipos de transporte, y todo en esa necesidad de tener centros de distribución, de almacenaje, de manejo de inventarios, de uso de plataformas o infraestructura multimodales y atención a clientes. ¿Qué es un operador logístico? Que veníamos hablando también de ellos en el transporte multimodal. Es aquel que ofrece una gama de servicios muy amplios, desde la distribución física, almacenaje, gestión de stocks, a la facturación o al merchandising. En definitiva, ofrece operaciones de transporte, consolidación, organización de rutas,
operaciones auxiliares como despachos de aduana, gestión de las operaciones de tránsito, y lo importante de hacer uso de operadores logísticos en cuanto a la necesidad de transportar mercancías, de distribuirlas, es que hay una economía de inversión. ¿Por qué? Porque el operador logístico dice un dicho coloquial que zapatero a sus zapatos, ¿sí? Mi negocio va a ser producir un bien y no va a ser ni el transporte, ni poseer buques o poseer trenes o, en fin, ni siquiera a veces es necesario tener una flota de transporte terrestre, camiones, tractocamiones. A veces es mejor encomendar esas actividades a quienes pueden llegar a ser altamente competitivos por esa combinación de transporte, por la utilización de las flotas y de las rutas mismas que pueda llegar a establecer con su conocimiento, su experiencia, y para ello existen esos operadores logísticos. Hay transferencia de costos, obviamente que uno transfiere el costo a ese operador logístico. Hay un servicio, ¿sí? Y una flexibilidad en la prestación del servicio. Innovadores del transporte a través del tiempo, innovaciones. Una aportación importante en la revolución del transporte fue el ferrocarril, obviamente que estamos hablando, ¿hace cuánto? De los ríos que después se convertían en rutas navegables, y en esa evolución aparece la aparición del automóvil en todas, digamos que sus presentaciones, ¿sí? Y obviamente que esto conlleva a que los países, para poder ser un país desarrollado logísticamente y competitivamente productivo, entonces construyen carreteras y hace parte de la evolución logística industrial de un país. La meta principal de la logística, entonces, en este comercio internacional es satisfacer a los clientes de recibir a tiempo sus pedidos, evitar inventarios, porque hablamos de un justo a tiempo, una respuesta rápida, just in time, quick response, donde podamos llegar a atender las necesidades sin necesidad de tener altos volúmenes de inventario, como lo hemos mencionado. Reducir los costos, entre otros, con el fin de que la producción y comercialización no se detenga y siempre gane el consumidor final. Una logística debe estar orientada hacia las necesidades del cliente, decíamos, hacia una necesidad principal que es mantener el flujo de producción o el flujo comercial enfocado en el cliente consumidor. Hay un par de videos, muchachos, que están en la presentación en plataforma que por el momento va a aparecer como no disponible, y con esto terminaríamos entonces nuestra clase del día de hoy.